En nombre de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 46 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 47 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria Claudia dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos una tabla bien larga hoy día, 40 documentos. La mitad la voy a leer yo y la otra mitad la va a leer Andrés, el abogado ayudante de la comisión. Entonces hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento, boletín 15.715-04. Ordinario del Ministro de Educación, mediante el cual, en virtud del Decreto Supremo número 9 del 16 de enero del 2023, que crea el Consejo Asesor para la Reactivación Educativa, solicita que el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados manifieste su voluntad de integrar dicho Consejo Asesor y nominar a quien sería su suplente en el caso que corresponda. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión por el que se solicitó al ministro arbitrar las medidas necesarias para iniciar un proyecto de construcción de un nuevo establecimiento educacional para la Escuela Raúl Silva Arriagada de la ciudad de Arica. Ordinario del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión por el que se le remitió al superintendente de Educación los antecedentes relativos a la situación que aqueja a la señora Laura Mundaca Palma, madre y apoderada de una alumna de educación media del Colegio San Pedro de Pudahuel, quien fue expulsada del establecimiento por una pelea con una compañera. Sobre el particular, la comisión le solicitó emitir un pronunciamiento respecto de si el establecimiento cumplió o no con el procedimiento de expulsión establecido en el artículo 6, letra D, del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998, en particular respecto de sus incisos 3 y 4. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión por el que se le hizo presente la preocupación por el extenso paro de actividades en la Universidad Austral de Chile y se le solicitó informar acerca de las medidas adoptadas para lograr el pronto retorno a clases. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual se refiere a la instalación de una mesa de trabajo entre esta Seremía de Educación de Valparaíso, el Seremi Local de Educación Pública de Valparaíso y la comunidad educativa para explorar formas adecuadas para hacer arreglos en la Escuela San Juan Tadeo Valparaíso con el objetivo de darle continuidad a la instalación e implementación de la jornada escolar completa. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a una solicitud del Ministerio de Educación acerca de informar los plazos estimados para la reconstrucción de la Escuela Rural Julio Mor Schuller de la comuna de San Pablo, que se quemó en marzo del 2022, dejando a más de 100 estudiantes sin establecimiento en el sector Chilfka. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión por el que se lo solicitó al ministro de Educación informar la factibilidad de acceder a las solicitudes de los estudiantes beneficiarios de las becas de alimentación para la educación superior, en relación a su reajuste, expansión y extensión. Ordinario, el subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión por el que se le solicitó a la ministra del Trabajo y Previsión Social fiscalizar y adoptar las medidas pertinentes respecto de la situación que aqueja a los trabajadores del área de la educación pertenecientes a la Corporación Municipal de Ancud, a quienes se les adeuda el pago de sus cotizaciones previsionales desde hace más de 7 años. Oficio del mismo subsecretario subrogante, mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión por el que se le hizo presente al ministro del ramo su preocupación por los resultados del estudio realizado por la Universidad de los Andes para conocer el impacto de la pandemia en estudiantes de kinder a cuarto básico y se le solicitó informar acerca de las medidas adoptadas para enfrentar esta situación, en especial respecto al estado del plan lector. Oficio del mismo subsecretario de Educación, mediante el cual comunica al superintendente de Educación que recibió en audiencia a la estudiante Maite Quijada Pinto, afectada por una expulsión del Liceo Carmela Carvajal.
Oficio del subsecretario o subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión por el que se le solicitó al ministro de Educación adoptar las medidas necesarias respecto de la situación que aqueja a los trabajadores del único jardín infantil que existe en la comuna de Guailahue, quienes deben pagar de su bolsillo los gastos de leña y calefacción del establecimiento. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión por el posible cierre del Colegio para Niños Sordos San Francisco de Asís de Santiago, informando las medidas que se adoptarán sobre el particular. Oficio del mismo subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta un oficio por el que se le solicitó a la Secretaría General de la JUNAEV informar si hizo la entrega de los útiles escolares en todos los establecimientos educacionales del país, toda vez que se reportó una tardanza en su entrega. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual informa los resguardos a adoptar durante el año académico 2023 en relación al transporte de los estudiantes de sectores rurales, quienes deben recorrer grandes distancias para llegar a sus establecimientos educacionales. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual informa acerca de la situación que aqueja a padres y apoderados que, habiendo postulado a sus hijos a los diversos establecimientos educacionales mediante el nuevo sistema de admisión escolar SAE, no son seleccionados y no cuentan con otras opciones atendiendo al lugar en que viven, particularmente en comunas rurales de la región de Ñuble. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual informe el número de sostenedores que han realizado la compra de inmueble que señala la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, así como la factibilidad de extender la garantía para acceder a los créditos hipotecarios correspondientes y de ampliar los plazos respectivos. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta oficio que hizo presente al ministro de Educación la situación que aqueja a los profesores evaluados el año 2015 y le solicita realizar un reencancillamiento que considere el portafolio del año 2015, la prueba de conocimientos del año 2019 y los actuales bienios, dado que este problema los afecta desde ya casi 10 años. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio que solicitó al ministro de Educación informal respecto de la posibilidad de generar políticas de apoyo a las escuelas hospitalarias, especialmente para la modalidad de atención domiciliaria. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta oficio que solicitó al ministro de Educación informar acerca de las medidas que se adoptarán para apoyar a los trabajadores del Colegio Puerto Octay, que dependen de la Fundación San Vicente de Paul, quienes se encuentran en paro de actividades atendiendo la precariedad laboral y las deficiencias del establecimiento sin que hayan tenido respuesta de los sostenedores a sus demandas. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio por el que hizo presente el ministro de Educación la situación que afecta a los colegios técnicos profesionales particulares subvencionados que no fueron seleccionados para la adjudicación de equipamiento técnico. Oficio del subsecretario subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio por el que hizo presente el ministro de Educación la situación ocurrida durante la rendición de las últimas pruebas CINCE en el Colegio Santa Lucía de la Cisterna, que entrega educación escolar especializada a niños ciegos o con baja visión desde prekinder hasta octavo básico, respecto al formato braille en que se efectuaron las citadas pruebas. Oficio del Tesorero General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio que solicitó informar acerca de la situación que aqueja a la docente Leslie Colipán, quien denuncia haber sido notificada de una demanda ejecutiva con orden de embargo por el supuesto no pago del crédito con aval del Estado CAE, que tiene como demandante a esa Tesorería General de la República y a la empresa GESPRON. Copia de oficio del jefe de división jurídica subrogante de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual solicita al director ejecutivo de la comisión ingresa dar respuesta directa al oficio número 170 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación que aqueja a la docente Leslie Colipán, quien denuncia haber sido notificada de una demanda ejecutiva con orden de embargo por el supuesto no pago del crédito con aval del Estado CAE, que tiene como demandante la Tesorería General de la República y a la empresa GESPRON. Oficio del director ejecutivo de la comisión ingresa, mediante el cual da respuesta a oficio relativo a la situación de doña Leslie Colipán. Ordinario 9 DFI número 0214 del superintendente subrogante de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio que solicitó al Contralor General de la República disponer una fiscalización respecto de la dotación de docentes y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos dependientes de los DAEM, DEM y corporaciones municipales, en relación con el porcentaje de estos profesionales y asistentes que se desempeñan en establecimientos particulares subvencionados. Oficio del Contralor Regional de El Maule, mediante el cual da respuesta a oficio por el que se remitió al Contralor General de la República los antecedentes proporcionados por académicos de la Universidad de Talca,
en que denuncian irregularidades como falta de cumplimiento de los dictámenes de dicha entidad de control relativos a denuncias por despidos ilegales, limitación del ejercicio del voto en las elecciones al interior de la Casa de Estudios, entre otras. La comisión le solicitó efectuar un seguimiento del cumplimiento de los citados dictámenes, informándola acerca de las medidas que se adoptarán para exigir su debida observancia por el establecimiento de educación superior. Oficio de la Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás, mediante el cual da respuesta a oficio que solicitó arbitrar las medidas que se podrían adoptar para lograr una solución al problema planteado por el señor Mauricio Ibáñez, estudiante de psicología de esa casa de estudios. Ordinario del rector subrogante de la Universidad Bernardo Higgins, mediante el cual da respuesta a oficio por el que se le hizo presente la situación que ha ocasionado la aprobación de dos polémicas tesis sobre pedofilia realizadas por estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, y se le solicitó informar si en la institución de educación superior a su cargo se han publicado tesis de similar tenor y disponer una revisión de los reglamentos internos de manera de evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir. Oficio del rector de la Universidad Técnica Federico Santamaría, mediante el cual da respuesta a oficio citado anteriormente. Oficio del rector de la Universidad de Valparaíso, mediante el cual da respuesta a oficio citado anteriormente. Oficio del rector de la Universidad Católica Silva Enrique, mediante el cual da respuesta a oficio citado anteriormente. Ordinario número 04-115 del jefe de División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, mediante el cual, conforme lo señalado en la Ley de Presupuestos del año 2022, glosa 09, partida 09, capítulo 01, programa 03, mejoramiento de la calidad de la educación, adjunta informes para la transferencia, alianzas para el mejoramiento de la calidad de la educación y fomento de la participación. Ordinario número 04-136 del jefe de División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, a través del cual, en relación con lo señalado en la Ley de Presupuestos del año 2022, glosa número 15, capítulo 01, programa 01, Subsecretaría de Educación, remite información relativa al número de deserción de alumnos del sistema escolar desagregados por edad, tipo sostenedor y nivel educacional para cada comuna y región. La información queda en la Secretaría de la Comisión por encontrarse en formato Excel. Oficio ordinario número 63 de la Directora Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, SENDA, por medio del cual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2022, informa respecto de la glosa número 05 de la asignación 2403001, programa de tratamiento y rehabilitación correspondiente al segundo semestre del año 2022. Comunicación de la profesora diferencial Alicia Mardones, presidenta del colectivo de acción diferencial, quien señala que las profesoras y profesores diferenciales que trabajan en las salas de clases de la escuela, colegio y liceo del país, amparados en el decreto número 170 del año 2009, programa de integración escolar, necesitan una pronta solución a las siguientes temáticas. 1. Falta de contratación oportuna de personal profesional para la atención de apoyo pedagógico de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Necesidad de horas de apoyo pedagógico que requieren estudiantes con distintos diagnósticos transitorios en aula de recursos. Desigualdad en la cobertura en el incremento de horas no lectivas 6535 de la Ley 20.903 en nivel medio mayor en las escuelas de lenguaje. Dificultad con el nuevo proceso de matrícula online en los establecimientos educacionales con estudiantes bajo esta condición. Pago de especialización académica conocida como mención. Correo electrónico del profesor de Estado, señor Alonso de la Fuente Castillo, quien señala que desde hace 10 años y por distintos medios se ha tratado de mostrar la falencia en la formación de profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de enseñanza media del país sin resultados positivos, por lo que adjunta la última actualización de su trabajo que ha titulado El último esfuerzo. Correo electrónico de la señora Nebly Gavieres, mediante el cual señala que hay un nuevo antecedente respecto a la pérdida de información de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, lugar donde efectuó su práctica profesional por un año sin que aparezca sus antecedentes como postulante. Releva que hay ministros de corte y académicos de derecho que fueron compañeros de práctica, por tanto puede afirmar que hay algo que no está del todo transparente en su carrera profesional. Solicita a la comisión continuar con la investigación y emitir un pronunciamiento al respecto. Acompaña carnet del postulante de la época. Y finalmente, correo electrónico de la presidenta del sindicato número 2 de trabajadores de la Fundación Integra, señora Giovanna Salinas Arancilla, por medio del cual solicita audiencia para referirse al tema de la sala cuna universal. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria, secretario. Bueno, palabras sobre la cuenta. Ya, diputado Schubert y diputada Plasencia. Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Sí, la cuenta señala que han recibido los oficios de distintas universidades a las cuales nosotros habíamos oficiado, ¿se acuerda?, antes del término del periodo anterior, consultando por el asunto de las tesis. Me gustaría saber si alguno de esos oficios da cuenta que efectivamente hayan existido tesis en el mismo tenor de lo consultado y si se adoptó alguna medida respecto de ellas. Eso, Claro. señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tendríamos que revisar eso en detalle para poder dar una respuesta a la consulta que se planteó, pero tomamos nota. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho de saludar a quienes están acá en la sesión, tanto telemáticamente como presencial, especialmente a quienes vienen del ministerio, también al ministro, al subsecretario, y solicitar también la posibilidad de ver algunos de los oficios. Yo no sé si, para no entrar en detalle, me interesa en particular uno que tiene que ver con la escuela Francisco de Asís de la comuna de Santiago, una escuela de sordos que yo también estuve haciendo varias gestiones, incluso me reuní con la ministra de Bienes Nacionales, yo visité la escuela y me parece que la situación de ese establecimiento en particular, que cumple una labor, la verdad, que bastante única, al menos dentro de la región metropolitana, es atendible. Entonces me gustaría saber esa respuesta en particular, presidente. No sé cómo podemos hacer para acceder no solo a lo que plantea el diputado Schubert, que también estuvimos nosotros ahí bien atentos a esa información, sino que también a otros de los oficios como el que estoy mencionando. Bien. Gracias, diputada Plasencia. Vamos a enviar los oficios a los cuales hacen mención a los correos electrónicos personales e institucionales de cada uno de ustedes, ¿ya? Para que se pueda... Diputada Concha. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a los ministros, ¿cierto?, subsecretarios y a los diputados en general. Y sumar a eso también había una respuesta de un oficio con relación a la región de Ñuble, que también se mencionó ahí, también si se puede sumar a la solicitud, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. ¿Algún otro diputado o diputada? Bien, antes de entrar en puntos varios, le damos la bienvenida al ministro y al subsecretario que se incorporaron durante la lectura de los puntos varios, que como se habrán dado cuenta eran varios. Abrimos la palabra en temas varios. Temas varios, había pedido la palabra la diputada Molina, ¿no? Perfecto. Diputada Delgado. Gracias. Bueno, saludarlos a todos, gracias, presidente, saludar al ministro. Vengo con una problemática que está ocurriendo en Maipú en este momento. Todos hablaron del superlunes, cómo los niños volvían a clases, pero en Maipú tenemos 628 niños que no han vuelto a clases y no saben cuándo van a volver, porque no se les ha dado una respuesta de parte del municipio ni del ministerio. Tenemos esos apoderados angustiados porque sus niños, cada día que pierden, la brecha estudiantil aumenta en este país. Hay una extractora de áridos al lado del colegio, en donde la normativa dice que tiene que tener en el ambiente 0,4 de cuarzo. La muestra que se sacó de la ACHS dice que tiene 1,0. Por ende, se suspendieron las clases en el colegio, pero sin fecha de retorno. Hablan posiblemente el próximo lunes, pero no hay una voz oficial que aún le diga a los apoderados que sus hijos van a estudiar y van a tener las condiciones ambientales para su salud, para que ellos lo sigan haciendo. Hay casos de los niños que tienen asma que han presentado problemas severos en donde han estado hospitalizados. Entonces, estos casos no pueden ocurrir en nuestro país. Estamos preocupados de una sociedad que está violenta, jóvenes que no saben para dónde ir porque todo lo solucionan con la violencia. Y sin embargo, tenemos 628 niños hoy encerrados en sus casas porque simplemente no nos hemos preocupado del derecho que tienen a estudiar. Esa en sí es la problemática que tenemos en Maipú. Espero, presidente, si la puede tomar, oficiar como corresponde también a quien corresponda, porque hoy los niños están en casa y la extractora de áridos, que está a 5 metros de este colegio, sigue trabajando. Entonces estamos en un país al revés, en donde contaminar a nuestros niños sí se puede. Y es más, es una extractora ilegal que está clausurada. Fui a hablar con el municipio y me dijeron que no podían hacer nada. Entonces, si el municipio no puede hacer nada contra algo ilegal, ¿quién puede?
por eso es que hoy día estoy acá, representando a esos papás que no han tenido una respuesta y nadie les aclara qué va a pasar con ellos. Sin embargo, la extractora va y les dice, nosotros tenemos la concesión minera de todo este lugar, podemos sacar hasta el colegio. Entonces tenemos gente que no sabe lo que pasa y más encima amenazada por esta extractora. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Delgado. Yo un poco les cuento que la diputada Delgado se acercó a mí hace algunos días, me comentó de esta situación cuando la tabla de la comisión del día de hoy ya estaba enviada, digamos, a cada uno de ustedes y por lo tanto no podíamos hacer una modificación en esta misma. Ella me había solicitado venir con algunos actores, algunas comunidades de este recinto educacional que está afectado por la descripción que ella acaba de hacer. Y yo no sé, ministro, subsecretario, si es que hay información acerca del tema para que se le pueda a lo mejor dar respuesta a lo que está planteando la diputada antes de continuar con los puntos varios. Ministro. Sí, ¿Se escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Sí, efectivamente, el municipio ha estado realizando las gestiones correspondientes. Es bien importante señalar, ¿no es cierto?, que en el caso de las situaciones que implican a veces, no podría afirmar yo delitos en ningún caso, porque esto va a estar sometido a una investigación. Efectivamente coinciden o colisionan a veces algunas normativas existentes, y tal como se decretan, ¿no es cierto?, zonas de catástrofe, zonas de emergencia, aunque parezca contradictorio, efectivamente a veces el funcionamiento de los sectores productivos está por sobre el funcionamiento de los establecimientos. Sin embargo, yo quería aclarar aquí que las gestiones el municipio las ha realizado, exceden las funciones del propio municipio y del propio Ministerio de Educación, toda vez que es un error señalar de que el Ministerio tuviese, el Ministerio de Educación al menos, la razón para poder permitir el cierre de una faena productiva. No está dentro de las atribuciones. Por su intermedio, presidente, eso es importante que la diputada lo tenga claro, eso no es así, no funciona, el Ministerio de Educación no anda cerrando fábricas en ningún caso, ni tampoco obras de ningún tipo. Lo que puede hacer es presentar todos los antecedentes, cuestión que ha hecho la Secretaría Regional Ministerial a través de la Seremi correspondiente. Por lo tanto, es bien importante señalar y dejar muy en claro que en ningún caso puede ser el ánimo ni del Ministerio de Educación, ni menos del municipio, no iniciar el servicio educativo en la fecha que corresponde, porque me imagino que todos ustedes habrán visto, por su intermedio, presidente, todos los esfuerzos que se han hecho para recuperar e iniciar el año escolar en todos los establecimientos del país. Por lo tanto, dejar bien claro, comparto la preocupación de la diputada, está trabajando el municipio, están trabajando la Secretaría Ministerial en acuerdo, ¿no es cierto?, con otros servicios del Estado asociados a los temas medioambientales, pero no puede quedar ninguna duda de que se han hecho esfuerzos suficientes de cada uno, ¿no es cierto?, a quien les corresponde tener una voz en esto respecto de la solución. En ningún caso, ni se han dejado los apoderados fuera, ni se van a dejar de establecer los calendarios de recuperación de las clases, porque es muy fácil señalar esto y atribuir responsabilidades que no existen. Entonces yo con total y absoluta claridad quiero señalar que a quienes le corresponde han hecho los esfuerzos que corresponden. Gracias, ministro. Diputada, breve, por favor, para continuar. Solo breve, lo vuelvo a recalcar, hasta el día de hoy ni el alcalde ni ninguna autoridad se ha juntado con los apoderados para dar una explicación. Y creo que desde un ministerio por lo menos podríamos hacer eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le propongo a la comisión extender este oficio, el cual ha solicitado la diputada que esté dirigido al municipio de Maipú y al Ministerio de Educación, ampliarlo al Ministerio de Salud y también y al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para aquello? Bien, gracias, diputada. Tengo una duda. Pidiendo que informe Claudia. respecto de esta situación o pidiendo directamente al Seremi al ministro el cierre, porque algo habló el No, informe. solicitando qué acción se está realizando para remediar el hecho descrito por la diputada. Bien, diputada Plasencia. Que me voy a cruzar, pero permiso. Gracias, presidente. Sí, traigo dos temas. El primero es presentar ante la comisión mi preocupación frente a la huelga legal que lleva adelante el sindicato número 1 del Colegio San Gaspar College, ubicado en la comuna de Ñuñoa, distrito que represento, el distrito 10,
Yo estuve con los trabajadores y trabajadoras de la educación del sindicato la semana pasada. Ellos retomaron la huelga justo al momento de iniciar las clases. Por supuesto, para ellos no fueron vacaciones. Ellos están realmente afectados por todo lo que significa, por el compromiso laboral que tienen con la educación, pero también es cierto que en este caso esta corporación, que corresponde a una congregación de los misioneros de la Preciosa Sangre de Cristo, que se ubica la dirección provincial en Perú. Yo envié una carta a quien es el director provincial para que pudiera atender esta situación. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras me plantean que ellos en su legítima negociación apenas están planteando la posibilidad que se les aumente el IPC, situación que ya es bastante mínima para las condiciones y la crisis económica que tiene nuestro país. Sabemos que el IPC hoy día es absolutamente insuficiente para la sobrevivencia, pero además lo que significa que la congregación o la dirección del establecimiento haya tomado la decisión de aumentar un 13,5% también la matrícula. Lo planteo a la comisión no para que intervenga directamente en la negociación, por supuesto, ni en el proceso que se está llevando adelante por parte de los trabajadores, que está arreglado, sino que es más bien para que podamos oficiar como comisión a la Dirección del Trabajo para que nos informe la situación en la que está esta negociación que está afectando a una comunidad educativa completa frente a la imposibilidad de llegar a acuerdo y que este proceso antes de la huelga se haya visto frustrado. Me parece que es importante, puesto que es un colegio que atiende a bastantes niños y niñas de la comuna, que es un colegio histórico a estas alturas en la comuna que señalo, y me parece que habiendo recién iniciado el año escolar, la Dirección del Trabajo puede tener buenos oficios para lograr una pronta solución a esta situación. Me parece que es pertinente, por eso lo planteo. Desde acá también expreso mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar acompañando, colaborando en lo que sea necesario, pero me parece importante que se señale como un tema no menor. Eso, presidente, por una parte. Lo segundo es mencionar un oficio que envié al ministro respecto de la escuela San Juan de Dios de la comuna de Macul, una escuela especial que tiene una larga historia, atiende a una población de niños y niñas y sus familias, jóvenes también, que a estas alturas ya lamentablemente fue cerrada. La comunidad está, la verdad, destrozada porque no lograron seguir obteniendo la subvención, producto de que atienden a niños, a jóvenes en realidad, en una edad superior a los 24 años, que es lo que establece la ley. Yo sé que hubo buenos oficios, que se les recibió, que hubo intención por parte del Ministerio de Educación de atender esta situación. Sin embargo, por el resultado, lamentablemente no fue posible. Además, junto con esto, antes del receso legislativo, aprobamos un proyecto de resolución en que la Cámara de Diputados y Diputadas solicitaba al presidente de la República hacer una modificación legal que permitiera que, bajo ciertos criterios de inclusión, se eliminara esta restricción etaria y que se permitiera justamente que jóvenes que no tienen todavía desarrolladas las posibilidades de una vida autónoma, que requieren todavía mayores herramientas para poder, desarrollar un proyecto de vida de la manera más completa posible, puedan hacerlo, y no lo pueden hacer muchos de ellos, muchas de ellas, si no es a partir del apoyo que las escuelas especiales dan a sus familias. Así es que yo lo hago presente como una situación que me parece muy lamentable. Por supuesto que acogemos lo que significa hoy día para toda esa comunidad, para las familias que lamentablemente no tienen otras posibilidades para que sus hijos e hijas puedan seguir con su desarrollo. Y por cierto, solicitar también a través de su intermedio, presidente, al ministro, al subsecretario, que puedan atender esta situación en el futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Plasencia. Vamos a aprobar entonces los oficios solicitados por la diputada con la venia de todos los parlamentarios. Diputado Arria. Muchas gracias, presidente. Saludar también al ministro junto a su equipo y a todos los parlamentarios, esperando que este año sea mejor.
quiero a través suyo, presidente, llegar a hacer un oficio, y yo sé que voy a contar seguramente con el acuerdo de todas y todos, para María Jesús Cerey y María Soledad Fredes por su impecable desempeño como equipo administrativo. De verdad, agradecidos de su función, que nos permitió, al menos a los que llegamos en nuestro primer periodo legislativo, desarrollar una mejor función. Así que nuestro agradecimiento a ambas funcionarias. Solicito a través suyo, presidente, información con respecto a la ley o propuesta o proyecto de ley que abordaría la carrera directiva. Yo no sé si lo que vamos a ver a continuación, que habla de mejoramiento profesional o algo así, el proyecto de ley contempla esto. Los directores y directoras nos han planteado varias veces esta urgencia, que los incentivos no están para que sigan siendo directoras o directoras de sus colegios. Algunos incluso están retornando a hacer clases. Pero bueno, lo solicito el informe a través suyo, la información. También solicito conocer cómo se ejecutará el plan de reinserción, revitalización escolar que lanzamos, porque también fuimos convocados por el ministro de iniciación escolar en nuestra región de Los Lagos. Ya llegó marzo, llegaron todas las tareas y queremos que los anuncios se comiencen a concretar. Desconozco hasta ahora cómo eso va a funcionar y reitero, organizarse en la región de Los Lagos, conocer eso. También solicito a través suyo, presidente, un informe por parte del Ministerio de Educación de la situación que ocurre en el colegio Misión College de Osorno. Están en un proceso de negociación colectiva, quedó frustrado el año pasado por motivos de vacaciones, nuevamente se retomó. Es un colegio particular subvencionado, recibe fondos del Estado y por lo tanto creo que existe también la facultad de nosotros como parlamentarios y en nuestro rol de fiscalizar en qué va ese proceso, presidente. Y también de nuestra parte solidarizar con la situación que ocurre en la comuna de Maipú, que señaló acá la diputada Viviana Delgado. Es un tema que desde el año pasado venimos anunciando y señalando con mucha fuerza los que nos demanda la comunidad, la situación de la deserción escolar. Por lo tanto, creo que siempre los esfuerzos se pueden hacer con mayor fuerza. Estamos hablando de una comuna de la región metropolitana, donde hace poquito el mismo alcalde señaló que era de los mejores alcaldes de Chile junto a otros alcaldes. Por lo tanto, imagínense, esto no pasa en comunas pequeñas de nuestra región de Los Lagos, en una comuna en la cual tienen mucha más conexión, muchos más temas, pueden hacerse las cosas mejor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. Cada uno de los oficios solicitados por usted fueron anotados. En varios. Sí. ¿Habría acuerdo entonces para todos los oficios solicitados por el diputado Barría? Diputado, ¿está pidiendo la palabra? Diputado Schubert, aprovecho de agradecerle, no sé si en el caso de todos los diputados, pero usted nos envió a inicio de este año un presente que era un calendario de un artista que llevaba su mismo apellido, que me imagino que es su hijo, y que tenía que ver con especies y aves. Así que aprovecho de saludarlo y agradecerle por ese gesto. Muchas gracias, señor presidente. Son aves del distrito 23 y las dibujó mi hijo, así que con mucho orgullo. Así que 13 años. Sí, así que y él estaba muy contento y emocionado por muchas gracias. Bueno, señor presidente, agradezco la palabra solo para solicitar que se oficie al Ministerio de Educación para que informe a la brevedad posible respecto al estado en que se encuentran las escuelas, liceos y jardines infantiles de la región de la Araucanía siniestrados con ocasión de los incendios. Cómo está la vuelta a clases y los edificios, qué va a pasar con su reconstrucción o reparación. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Por lo tanto, vamos a enviar ese oficio a nombre de la comisión. ¿Algún otro diputado o diputada? Bien. Pocas cosas para responder, ministro. Bien. Entramos de lleno entonces a la orden del día de la comisión. Esta sesión ha sido citada con objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que consolida, el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento en el boletín número 715-04, que se encuentra en primer trámite constitucional. En razón de lo anterior y tal como lo habíamos señalado anteriormente, damos la bienvenida al ministro, al subsecretario y también a la jefa del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, más conocido como CPIP, doña Lilia Concha Carreño, que también nos acompaña en esta ocasión. Así que, ministro, le doy la palabra para que pueda contarnos acerca del contenido de esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo. Muy bien, buenas tardes. Vuelvo a reiterar mi saludo a los señores y señoras diputadas, diputados.
Pero antes quisiera hacer una aclaración, ¿no? Saliéndome del tema, acabo de pedir una rápida minuta a las autoridades comunales de Maipú y efectivamente me acaba de llegar. Y quiero señalar que el municipio solicitó la paralización de las obras en octubre del año 2022. En el mes de noviembre se pidió la fiscalización del Ministerio de Salud. Inmediatamente también la Asociación Chilena de Seguridad procedió a la toma de muestra de los terrenos que son de la Universidad de Chile, que están siendo arrendados. El 2 de marzo, ¿no es cierto?, llegaron el 28 de febrero llegaron los resultados de estos análisis, por lo tanto, rápidamente el 2 de marzo se informan los funcionarios y se presenta un recurso de protección el día 3 de marzo, el que fue acogido por la Corte hoy día mismo. Las familias fueron informadas el 2 de marzo y hoy nuevamente hay una reunión con las familias respecto de la situación. Yo quiero dejar esto sumamente en claro y creo que sería importante que cuando hay situaciones de este tipo se recaben todos los antecedentes, porque esto efectivamente nos hace muchas veces, en el ejercicio de buscar la información, también desvirtuarnos de nuestras tareas esenciales. Así que con total claridad, yo espero en el fondo que el municipio nos haga llegar la información correspondiente y yo también de parte del Ministerio, dado que muchos de ustedes han solicitado también la información de lo que ocurre en la Escuela Reino de Dinamarca de Maipú. Por lo tanto, reitero, tenía toda la razón yo, las acciones habían sido realizadas. Bien, para lo que nos encontramos hoy día, el foco, ¿no es cierto?, de la presentación, entiendo que tiene relación con la presentación de este proyecto, así que yo los quiero invitar, ¿no es cierto?, a que podamos, ¿no es cierto?, hacer la presentación correspondiente. Está haciendo la proyección. Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental poder señalar, ¿no es cierto?, que nosotros desde donde nos encontramos hoy día haciendo la gestión en el gobierno, es que tenemos total y absolutamente buena disposición respecto del sistema evaluativo. Esto es importante, ¿no? Y de los sistemas evaluativos en general, lo hemos dicho yo particularmente en distintos espacios, también acá, que nosotros no tenemos ninguna dificultad con evaluar, ¿no? Eso ha pasado también cuando hablamos de las evaluaciones a gran escala, refería a los estudiantes, pero también, ¿no es cierto?, con el valor que tiene la evaluación para iniciar procesos de mejoramiento, especialmente cuando nosotros hoy día observamos que aquel que está relacionado con profesores y profesoras tiene una necesidad, ¿no es cierto?, imperiosa de poder aunarse, ¿no es cierto?, y constituir un sistema único de evaluación para todos los establecimientos públicos, particulares subvencionados y también de administración delegada. Entonces, una primera idea fuerza que me parece a mí fundamental poder señalar es que como gobierno estamos absolutamente de acuerdo con las evaluaciones. En segundo lugar, sabemos hoy día que dado que lo que hemos enfrentado, ¿no es cierto?, lo que se han llamado, ¿no es cierto?, los sistemas de evaluación que están en paralelo, creemos que es importante avanzar en un sistema único de evaluación que sea más justo, más coherente y también más eficiente en términos del uso de los recursos del Estado. De la misma forma, creemos que todos los establecimientos que reciben recursos del Estado, ¿no es cierto?, estos son los municipales, las escuelas de los servicios locales de educación pública, los particulares subvencionados, todos ellos tengan un mismo instrumento por el cual sean evaluados, que sea transparente, eficiente y que esté basado en lo que entendemos nosotros que son principios de justicia evaluativa, es decir, que para todos y todas, ¿no es cierto?, los docentes, educadoras, tengamos las mismas condiciones, independientes, ¿no es cierto?, de la dependencia administrativa. Eso es fundamental, ¿no es cierto?, porque si no pareciera que uno tuviera sistemas de primera y segunda clase. Luego es fundamental, ¿no es cierto?, cumplir con un compromiso hacia el profesorado respecto de tener un sistema único de evaluación. Yo entiendo de que esto ha sido reconocido transversalmente y me gustaría también que quedara muy claro que este es compromiso de los dos ministros, la ministra y el ministro que me antecedieron, que se comprometieron con los profesores y profesoras del país a efectivamente contar con un sistema único de evaluación. Por lo tanto, esto, si se dan cuenta ustedes, excede hoy día, ¿no es cierto?, el compromiso de nuestro propio gobierno, porque el gobierno anterior era un signo totalmente distinto y también se comprometió efectivamente lo mismo a esta corrección que hoy día resulta necesaria. Luego nos parece también que un sistema de evaluación tiene que ser no solo los procesos sancionatorios hacia los profesores, sino que también o más bien asociado a sistemas previos, anteriores y posteriores de apoyo a la docencia, ¿no? El proceso formativo que desarrollan profesores y profesoras tiene que ser acompañado y es por eso que este nuevo sistema de evaluación
¿no es cierto?, que es un sistema único, creemos que es fundamental, especialmente para el marco de la reactivación educativa, que es lo que estamos enfrentando hoy día. Ustedes probablemente se han visto, el año pasado hicimos algunas acciones, pero este año, que hemos entendido como un año importante para esa reactivación, es que estamos colocando todos los recursos disponibles, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio, para acompañar a las comunidades en la recuperación de los aprendizajes, insistiendo en 3 ideas fundamentales, que es, ¿no es cierto?, la desescolarización, la asistencia obligatoria y la recuperación de los aprendizajes, especialmente aquellos que son basales y que permiten el desarrollo integral de niños y niñas. Todo esto contribuye efectivamente al mejoramiento de la docencia, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a mirar ahora va a ser los alcances de este proyecto de ley respecto de qué es lo que tenemos hoy día. Partimos, ¿no es cierto?, hoy día con la situación actual. La situación actual hoy día es la siguiente. Nosotros tenemos hoy día 2 sistemas de evaluación que están regulados, ¿no es cierto?, en el Estatuto Docente. El primero de ellos corresponde a la llamada evaluación docente, que está vigente desde el año 2004 y que se aplica a los docentes de establecimientos municipales y de servicios locales de educación pública. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el sistema de desarrollo profesional docente, el cual, ¿no es cierto?, está vigente desde el año 2016. Se aplica a los docentes del establecimiento que reciben financiamiento público, en este caso en particular, solo servicios locales, municipales, administración delegado, particulares subvencionados y establecimientos de educación parvularia. Esto es lo que da origen a lo que la gente llama la doble evaluación, no porque todos den estas 2 evaluaciones, sino porque hay un grupo de ellos que tiene que combinar ambos procesos. Esto genera dificultades, ¿no? Porque si bien ambas funcionan, debiesen funcionar coordinadamente, en la práctica sabemos, ¿no es cierto?, que los docentes, de establecimientos públicos participan de varios procesos que son múltiples, ¿no? Por una parte, normativas, administrativas, procesales, ¿no es cierto?, y comunicativas. Si ustedes se dan cuenta y pueden observar, ¿no es cierto?, en la lámina, ustedes ven, ¿no es cierto?, que en el caso de los normativos son 2 cuerpos similares que en el fondo los obliga a evaluarse. Ambos, además, si miramos, ¿no es cierto?, en términos administrativos, cuentan con procesos que están duplicados, ¿no es cierto? Por ejemplo, procesalmente, ambos tienen procedimientos de reclamación que son distintas, ¿no? Ni siquiera, ¿no es cierto?, se ajustan a lo mismo, ¿no? Mientras la evaluación docente siempre se realiza a nivel local, la apelación de la carrera docente se resuelve centralizadamente. Entonces tenemos 2 tipos de reclamaciones cuando alguien se siente, ¿no es cierto?, con algún nivel de disconformidad. Otro ejemplo importante sería el dado por la temporalidad, ¿no? En el caso de la evaluación docente se establece una nueva evaluación al año siguiente para los profesores que tienen resultados insatisfactorios y subsiguiente para los profesores que resultan básicos. En el cambio, en la carrera docente esta se hace cada 4 años, ¿no? Porque además de eso le permite a los profesores avanzar en los distintos tramos obligados por la ley. O sea, en el fondo estamos hoy día teniendo 2 sistemas que claramente hay que corregir, ¿no? En la siguiente lámina vamos a poder mirar de manera mucho más gráfica qué significa esto. Fíjense, ¿no es cierto?, en esta lámina ustedes pueden darse cuenta que tenemos resultados que son distintos. O sea, hay categorías, hay conceptualización. En un caso se habla de destacado, competente, básico y satisfactorio. En cambio, en el otro se habla de experto 2, experto 1, avanzado, temprano, inicial. ¿Por qué me fijé en esto? Pueden mirar lo que está arriba también, ¿no es cierto?, las leyes que están asociadas. Tenemos incluso 2 sistemas computacionales, 2 plataformas distintas donde se entrega la información. Por una se usa Docente Más, en la otra CPIP.cl. O sea, si ustedes se dan cuenta, esto es un elemento que tenemos que ser capaces de corregir, ¿no? Y a mí lo que me parece más significativo en esto, más allá, ¿no es cierto?, de las distintas dificultades, ¿no? Hablábamos de las normativas comunicacionales. Fíjense en el resultado final, cómo uno tiene que ver como con una categorización y el otro tiene que ver más bien con un reconocimiento del desarrollo profesional docente. O sea, han pasado los años, se fija, entre el 2004 y el 2016, nuestra política educativa, nuestra valoración respecto de la profesión docente cambia, ¿no? Y esto es un acuerdo país, ¿ah? Esto es importante, ¿no es cierto? El país entero entiende que ya no necesito solamente colocarle un rótulo al profesor respecto de cómo es su desempeño, sino más bien tengo que hacer a la inversa, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de aquello que el profesor ha logrado, la profesora, la educadora ha logrado, ¿no es cierto?, respecto de su propia carrera. Por eso hablamos de una profesora experta, una educadora experta, un profesor avanzado, ¿no? Aquí está la combinación, ¿cuáles son los elementos que se dan? En el caso de la evaluación docente está la entrevista del evaluador par, el informe de referencia, la autoevaluación. En el caso, ¿no es cierto?, lo combinado es el portafolio con sus 3 módulos, y en el caso de la carrera docente es que se da una prueba de conocimiento. Eso se suma, ¿no es cierto?, solo desde la carrera docente, ¿no?
Entonces, lo que proponemos en este proyecto de ley es generar un sistema único de evaluación mediante la derogación de la evaluación docente, a fin de mantener un sistema que mantenga solo un alcance universal asociado a un sistema de progresión y reconocimiento de la carrera. En el fondo, en este es importante, ¿no es cierto?, mirar los desempeños de los profesores. Es importante también señalar que la evaluación docente actualmente ya no contaba con las consecuencias de mayor impacto en los docentes participantes, por lo tanto tampoco es que estemos perdiendo algo que de alguna manera algunos entienden que es necesario, que son las sanciones, ¿no? A nivel comunicacional existen duplicidades, ya lo señalaba, ambos procesos contienen sitios distintos. Bueno, es importante entonces que podamos revisar cuáles son los principios de esta ley, ¿no? Los principios rectores del proyecto están relacionados con, en primer lugar, el desarrollo profesional. Ya daba yo un ejemplo bastante claro respecto de las nomenclaturas que se utilizan en uno y otro proyecto, ¿no? Luego es importante el mejoramiento de retención de los docentes en el sistema. Si bien este año hemos podido revertir, gracias, ¿no es cierto?, al aumento de postulaciones de jóvenes a carreras de pedagogía, donde aumentamos enormemente, ¿no es cierto?, creemos que eso es algo muy positivo, especialmente después de una pandemia, que se produzca esta valorización indirecta, ¿no es cierto?, de la profesión docente con la cantidad, ¿no es cierto?, aumentada de jóvenes que quieren postular. Es importante que seamos capaces también de generar procesos de retención. Una cosa es que tengamos muchos postulantes, pero otra es que los profesores nobles, es decir, aquellos que están en sus primeros 5 años de carrera docente, de ejercicio de la carrera docente, se mantengan dentro del sistema. Y una forma de hacerlo es haciendo un giro, ¿no es cierto?, en la medida en que se entiende la evaluación como un proceso consustancial a la formación y no como un proceso sancionatorio únicamente, ¿no? Yo sé que muchas veces pareciera que uno quisiera evaluar y como decir, mira, vamos a sacar un profesor, pero la carrera docente, y esto lo digo a título personal, porque yo soy profesor, tiene un componente de oficio, ¿no?, que se hace o que se construye en el hacer. Y eso es fundamental que pase durante los primeros 5 años, ¿no? Vamos a hablar ya de las mentorías, que es el proceso que también quedó trunco desde nuestro punto de vista y que queremos corregir con este proyecto de ley. Entonces, favorece el desarrollo profesional docente, manteniendo un sistema que permite mejorar las condiciones salariales de los profesores y profesoras a través del avance en una carrera que va por tramo, mejora la retención de los docentes en el sistema educativo, porque quienes en el fondo salen bien evaluados no solo aumentan sus remuneraciones, sino que además tienen, ¿no es cierto?, una valoración social importante. O sea, lo que significa un profesor experto 2, no solo recibe más dinero al final del mes, sino que además de eso tiene la posibilidad de participar, por ejemplo, de apoyos a distintos programas, a la red de maestros, pueden participar, ¿no es cierto?, de procesos de mentoría. Muchas veces estos profesores destacados son invitados por las universidades regionales a trabajar en distintos programas de formación de profesores para profesores. Luego, esto va a permitir también, ¿no es cierto?, este sistema único nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener una evaluación efectivamente mucho más equitativa, en donde, ¿no es cierto?, se pueda entender que no porque yo sea del sistema municipal o del servicio local voy a tener que rendir esta doble evaluación, y si soy profesor del sistema subvencionado voy a rendir solo una, ¿no?, sino que además voy a tener un mismo instrumento para todos los profesores del sistema y de los establecimientos que reciben recursos del Estado. Luego hay una eficiencia, sin duda alguna, ¿no es cierto? Esto es una buena noticia para todos. Me imagino que todos y todas quienes estamos aquí, por su intermedio, presidente, queremos cuidar los recursos del Estado y claramente no queremos invertir o gastar recursos de más. Y por último, esto va a permitir también, ¿no es cierto?, el desarrollo del progreso en la carrera. Yo aprovecho de responder, ¿no es cierto?, a la pregunta por su intermedio del diputado Barría respecto, ¿no es cierto?, a la presentación de la carrera directiva. La carrera directiva es un proyecto también, es un compromiso que está en nuestro programa de gobierno, pero que está en el año 3, ¿no es cierto?, dado que irroga gasto. Esto yo sé que es bien complejo porque la carrera docente ha permitido la mejora de las remuneraciones y también de la valoración de los profesores, dejando de alguna manera un poquito detrás a los directores, que a veces incluso reciben menores remuneraciones que los propios profesores. Por las responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que avanzar en esa carrera directiva, pero también tenemos una serie de otras exigencias. Entonces hay que pensar, ¿no es cierto?, este proyecto más bien para el año 3, probablemente va a ser un proyecto de discusión rápida, nos imaginamos, porque creo que estamos todos de acuerdo. Recuerden que directores y directoras son el segundo factor explicativo, después de los profesores que están en las aulas, del éxito académico, ¿no es cierto?, del rendimiento. Pero es un compromiso que nosotros queremos efectivamente respetar, por su intermedio, presidente, al diputado Barría, para que sepa. En la siguiente lámina, entonces, miremos los objetivos del proyecto. El primero está asociado en el proceso que llamamos de desburocratización.
que es más lento decirlo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de descomprimir y simplificar el proceso. Y en esto, ¿no es cierto?, creemos que es importante hablar de un sistema único de evaluación para permitir, ¿no es cierto?, que sea más eficiente, transparente, igual, que cierto nivel de igualdad del trato, ¿no es cierto?, a los docentes participantes. En segundo lugar, y creemos aquí que es importante fortalecer las redes de trabajo colaborativo de la red de maestros como espacio formativo y de acompañamiento entre docentes. Yo aquí quiero hacer un punto bien especial, ¿no es cierto?, y una dedicación, porque yo alcancé a evaluarme como profesor en la evaluación voluntaria, y entonces no solo recibí la asignación de excelencia pedagógica, sino además postulé y trabajé en la red de maestros como profesor, acompañando procesos formativos de otros profesores. Y yo diría que, por eso quiero decirlo a título personal, es una de las experiencias más enriquecedoras en la profesión docente, la posibilidad de acompañar a otros en esos procesos formativos. Yo creo que eso no le hemos sacado el provecho. Conversamos con la directora todo lo que podemos a la red de maestros, porque son profesores que están reconocidos en sus comunidades y que pueden, ¿no es cierto?, establecer procesos formativos con proyectos de participación activa, ¿no?, que tienen poquitos recursos muchas veces, pero que ayudan a otros profesores a mejorar sus prácticas docentes. En tercer lugar, nos va a permitir aumentar la cobertura de los procesos de inducción y mentoría. Esto es algo que está en la ley 20.903, pero que vemos que quedó trunco a propósito, ¿no es cierto?, de la asignación de las horas. Por lo tanto, hay que hacer algunas modificaciones a la 20.903 que también nos va a permitir aumentar los procesos de mentoría. Eso quiere decir que más profesores van a poder participar, recibir un recurso y formar a otros, ¿no? Antes había un requerimiento ahí muy estricto, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso en términos de horas, ¿no?, de profesores que no podían participar ni siendo mentores ni siendo mentoreados. Entonces hoy día esto se ajusta con el proceso. Y por último, la posibilidad de corregir algunos elementos de flujo, especialmente que están en la ley 20.903 y que van a alivianar un poquito más la carga. Vamos entonces ahora a los contenidos del proyecto en detenimiento para poder revisar. Ajustes entonces al Sistema Único de Evaluación y Reconocimiento. En la primera dimensión de este proyecto nosotros proponemos la derogación del artículo 70 del Estatuto Docente, que establece la evaluación docente y se homologan, ¿no?, las causales de salida de la dotación docente, haciendo del sistema de carrera docente el único sistema general, universal, ¿no es cierto?, de evaluación. Eso es lo primero, ¿no? En segundo punto, esto no implica, y por eso que queremos aclararlo, que al reforzar el sistema de desarrollo profesional, eso no implica, ¿no es cierto?, la existencia de evaluaciones particulares, ¿no? Así que las normas propuestas van a permitir que alguien mantenga, por ejemplo, sistemas de evaluación complementarios. Esto pasa mucho, ¿no? La experiencia que uno tiene a veces las comunidades educativas tienen procesos evaluativos porque se rigen por ciertas pautas o números de observación de clases, que no necesariamente son las del sistema, sino que son medidas, ¿no es cierto?, de apoyo al desarrollo profesional que están asociados, ¿no es cierto?, a otros instrumentos. Por otra parte, considerando que los docentes se ven afectados por causales de salida directa en ambos sistemas, al eliminar la evaluación docente, y que entiendo que esta es una preocupación siempre muy importante, creemos que igualmente en este proyecto quienes no tengan buenos resultados deberán ser desvinculados o desvinculadas, quedando además fuera también del sistema de carrera docente. Por lo tanto, existen, ¿no es cierto?, procesos sancionatorios asociados a esta única carrera docente, claramente, ¿no es cierto?, vinculado a una evaluación cada 4 años, por lo tanto sigue habiendo una evaluación de la calidad. Y por su parte también respecto de otros efectos que sabemos también que son de variada preocupación, ¿no?, de los profesores y profesoras del país, quienes resultan ser mal evaluados y de acuerdo, ¿no es cierto?, a esa propuesta que se hace al director, creemos que es importante, ¿no es cierto?, suprimir las horas de aquellos que no han progresado desde los tramos inicial y temprano. Es decir, vamos a tener mayor información antes de llegar al proceso final, ¿no? Entonces, como uno tiene una evaluación previa, va a poder ir tomando decisiones. Aquí hay una reflexión que nos parece también importante hacerla, ¿no?
si la evaluación tiene un valor es precisamente para la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones no puede estar al final, ¿no? Como que si no solo yo solo hiciera un último examen final, sino que a través de la carrera docente yo tengo la posibilidad, ¿no? Quien resulte evaluado, ¿no es cierto?, en una categoría asociada, ¿no es cierto?, no a profesor experto ni destacado, sino que las anteriores en una vez, eso ya es un primer indicador para el equipo directivo, ¿no es cierto?, para el equipo docente, el sostenedor, de colocar las medidas reparatorias para la mejora de la práctica docente. Entonces no tengo que esperar solamente hasta el final, sino que a través del uso del actual sistema de carrera yo puedo tomar decisiones previas. E incluso podría, ¿no es cierto?, tomar una decisión distinta, como por ejemplo suprimir el número de horas asignadas al profesor, de alguna manera porque entiendo que no se produce, ¿no es cierto?, la mejora esperada. Entonces yo puedo ir haciendo o eliminando. No tengo que esperar hasta el final, de alguna manera, para tomar una decisión que muchas veces sabemos compleja y es drástica, que es cuando alguien le pide, ¿no es cierto?, o el cargo a alguien, ¿no? O la complejidad que implica eso, ¿no? Por lo tanto, creemos que aquí hay varios elementos que van a mejorar también, incluso la relación en el trato. Bueno, es por último. Vamos al siguiente. Aquí tenemos un gráfico para poder mirar los temas de resultados. Es un cuadro comparativo de los resultados del portafolio en la evaluación y en la carrera docente. Recuerden que este es el componente, ¿no es cierto?, que se combina en ambos procesos de evaluación. Si bien el portafolio tiene una distinta categorización a la de la evaluación docente y en la carrera docente, en el caso de la última presentan similares resultados en las buenas evaluaciones. Es decir, son los mismos resultados, tanto en uno como en otro, de quienes son competentes destacados, y en los resultados también deficientes como insatisfactorios y también, ¿no es cierto?, el de la última categoría o categoría E. Es decir, no, esto valida de alguna manera el instrumento, ¿no? Hay una validación del instrumento, es confiable, significa eso en el lenguaje de la evaluación, significa que es confiable porque permite en los dos procesos hacer la misma evaluación. En la carrera docente los resultados C y D son equivalentes a la categoría básico de la evaluación docente, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, discriminar de mejor manera entre los resultados del portafolio. Al tener una quinta categoría, yo tengo la posibilidad de, como de alguna manera, afinar un poquito más, ¿no es cierto?, la visión respecto del desarrollo profesional y poder dar mayores antecedentes de eso. Esto indicaría, ¿no es cierto?, que existe una duplicidad de resultados, estos gráficos muestran eso, una redundancia en los instrumentos, teniendo las categorías de la carrera docente una mejor capacidad de discriminación y de pertinencia. Eso es lo que permite, en la medida en que usted va ampliando el rango, ¿no es cierto?, de desempeño, tiene la posibilidad de tener mayores ¿cómo se llama?, afinamiento de alguna forma de la información para las categorías, ¿no?, del proceso de reconocimiento. Bueno. Segundo objetivo, ¿no?, fortalecimiento de la red de maestros. Esto ya un poquito yo contaba aquí una experiencia de carácter más bien personal, pero quiero insistir también en esto más bien desde el punto de vista de aquello que hoy día ha sido ampliamente investigado en los distintos ámbitos, no solo de la gestión y la acción pedagógica, sino que también desde el ámbito del liderazgo, y es que en los sistemas educativos que se basan en la colaboración por sobre la competencia en general tienen mejores resultados, ¿no? Porque lo que hace es que comparte la práctica, por ejemplo, en el caso de los docentes, se comparte la práctica docente, se genera instancia. Entonces nosotros como Estado, ¿no?, como gobierno, como Estado más bien, ¿no?, y como iniciativas de política educativa, lo que deberíamos favorecer es precisamente la reserva de espacios muy concretos, ¿no?, y para eso está hoy día la carga de asignación de tiempos lectivos y no lectivos, precisamente para el desarrollo de proyectos conjuntos, que pueden ser la revisión del currículum, compartir prácticas, visitar aulas entre profesores, hacer, ¿no es cierto?, acciones de innovación pedagógica. La red de maestros existente hoy día tiene, ¿no es cierto?, una iniciativa que se llaman proyectos de participación activa. Esos proyectos de participación activa tenían a veces una asignación de recursos, seguirá siendo igual, me imagino, como asignación de algunos recursos muy pequeñitos, pero que permitía que profesores y profesoras con iniciativa propia levantaran proyectos de formación docente, ¿no?, de formación compartida. Creemos que eso sería muy importante poder potenciarlo en este proyecto, de tal manera, ¿no es cierto?, que los profesores que fuesen bien evaluados, que estuvieran en los tramos de la buena evaluación y que sean parte de esta red de maestros y maestros pudiesen levantar estas prácticas, ¿no es cierto?, para poder tener injerencia, diríamos, ¿no es cierto?, desde la colaboración en el desarrollo o en el desempeño del resto de sus colegas, ¿no? La red de maestros entonces desarrolla este proceso de trabajo colaborativo. Los datos importantes aquí es que estos
pequeño presupuesto, que no es tan alto, tiene un porcentaje de ejecución de un 95,6%. Es decir, los profesores que tienen asignación de este recurso, que como les digo es muy pequeño, en general tienen una buena evaluación, y la red de maestros como tal, como política, tiene también una buena evaluación de la dirección de presupuesto. Es decir, es una iniciativa, una política que tiene ya muchos años y que ha servido bastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Convertir a la red de maestros, ¿no es cierto?, en un espacio para el acompañamiento de los profesores principiantes, especialmente los que están en tramos iniciales y tempranos, y que a veces no logran avanzar en la carrera docente, permitiendo, ¿no es cierto?, desde una lógica mucho más horizontal el trabajo entre pares, fundamentado en la colaboración. En el caso del tercer punto, objetivo, fortalecimiento de los procesos de inducción y mentoría. Aquí nosotros tenemos algunas restricciones, ¿no? La propuesta lo que va a hacer, o que más bien busca eliminar, es la incompatibilidad que existen entre las horas de contrato de los docentes principiantes y la realización de las inducciones. Un requerimiento era que los profesores tuvieran una cantidad de horas de contrato y además de una asignación de horas lectivas no lectivas, ¿no?, que permitiera poder hacer esos procesos de mentoría. Entonces eso termina dificultando. ¿Por qué? Porque muchas veces profesores y profesoras, por lo que me imagino la mayoría ya sabe, estamos obligados a tener contratos de sobre 40 horas, porque si trabajamos 30 o 35 horas no nos alcanza de verdad a veces, ¿no es cierto?, para sostener una familia y para sobrevivir. Además del déficit docente, hoy día no hay posibilidades, ya no hay contratos de 20 horas, ¿no? Esos son pequeños lujos que no existen en el sistema. Todo el mundo tiene 38, 40, 44 horas, la mayoría. No, ustedes tenían poquitas. Claro, uno de esos tenía 44 horas de trabajo. Entonces, cuando uno tiene ese número de horas, inmediatamente no puede participar de los procesos de mentoría, porque hay una exigencia de tener menos horas, ¿no? Y eso con una asignación de horas no lectivas para poder trabajar. Entonces, creemos que eso hay que compatibilizarlo. Entonces, actualmente un docente principiante que aumenta sus horas de contrato debe dejar la mentoría, está recién partiendo, necesita ser apoyado o apoyada, sin embargo tiene que dejar esto. Y es la principal causa de la deserción, la cantidad de horas que necesita para poder seguir trabajando. Entonces, para aquellos docentes que tengan más de 38 horas de contrato, el proyecto de ley propone de forma explícita que los establecimientos permitan el proceso de inducción en las horas no lectivas, es decir, aprovechar ese tiempo. Y en materia de convenio, el sistema actualmente tramita convenios por separado con los mentores y los principiantes, ¿no? Porque recuerden que hay una asignación de recursos. Y eso, como sabemos mucho, de quienes trabajamos en el Estado, requiere, ¿no es cierto?, todos los procesos normativos correspondientes, ¿no es cierto?, que hasta la toma de razón puede pasar un año completo en donde el proceso de mentoría o la vinculación entre el mentor y el mentoreado se demora y por lo tanto se pierde el tiempo. Entonces creemos que esto debería darse a través de una cuestión mucho más fácil, probablemente a través de un proceso de resolución, ojalá digitalizando el proceso de tal manera que esto sea muy rápido. Eso va muy en la línea, como lo colocamos aquí, de la transformación digital del Estado, ¿no?, estableciendo un proceso mucho más expedito para que cuando se identifique al tutor y al tutoriado, inmediatamente se levanta la resolución y se asigna el recurso y rápidamente avanzamos en ese proceso y no tener que esperar un año a veces hasta la toma de razón que se requiere para algunos de estos trámites. En el caso del objetivo 4, en relación a los ajustes al sistema, ¿no es cierto?, y flujos del desarrollo profesional docente. Bueno, ¿qué es lo que hace este proyecto? Dos cosas. Por una parte, la propuesta actualiza la situación. Yo al escuchar la cuenta me daba cuenta, ¿no es cierto?, ¿no?, de la cantidad del oficio, ¿no es cierto?, donde se nos pide siempre la aclaratoria respecto de los llamados profesores, ¿no es cierto?, que han sido o que tuvieron dificultades con su evaluación del año 2015. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta propuesta de ley, con este proyecto? Acoger la situación de los docentes evaluados del año 2015 que no pudieron encasillarse, ¿no es cierto?, con el ABDI o con la asignación de excelencia pedagógica, siendo ellos competentes o destacados, y con esto estamos dando cumplimiento a un artículo transitorio de la ley miscelánea. Esto fue un compromiso de parte nuestra de aclarar eso. No lo aclaramos en esa ley, pero nos comprometimos que en este proyecto íbamos a presentar. Este es un compromiso con los senadores y senadoras de la Comisión de Educación, pero también es un compromiso con los profesores y profesoras que nos acompañaron en esos procesos de tramitación y con quienes nos reunimos permanentemente y que buscaban una solución. Por lo tanto, creemos que es importante poder resolver, ¿no es cierto?, esto tal como se señalara, ¿no es cierto?, en el artículo segundo transitorio de la ley miscelánea, ¿no? Entonces vamos a poder resolver también una cuestión que entendemos, ¿no es cierto?, que es una aclaratoria que tenemos que hacer.
Y por otro lado, también queremos proponer la regularización de los flujos, ¿no es cierto?, de evaluación docente. Y aquí es bien importante entender de que tuvimos varios procesos, varios periodos, ¿no es cierto?, de situaciones complejas, ¿no es cierto?, en el país, no solo por estallido, sino que otras situaciones en que los gobiernos distintos, ¿no es cierto?, se allanaban a veces a flexibilizar los procesos de evaluación. Más, ¿no es cierto?, la situación del año del estallido, más la situación de la pandemia, más, ¿no es cierto?, la asignación de recursos disponibles que hubo el año 2022 precisamente para poder tener, ¿no es cierto?, para implementar el proceso de evaluación, que creemos que tenemos que generar una condición de regularización de una cantidad importante de profesores que no han sido evaluados y que corresponde. Entonces queremos hacer una propuesta también de calendarización. Si nosotros avanzamos en la siguiente lámina, vamos a poder ver, ¿no es cierto?, esa propuesta. No, se pasó una, parece. Ah, no está. Chuta, ya, bueno. Pero se los podemos presentar. Pero importante señalar, ¿no es cierto?, que queremos, ¿no es cierto?, como les digo, establecer una regularización. La sumatoria de profesores y educadoras de párvulos que no han sido evaluados en los últimos años, especialmente el acumulado del año 2021, perdón, que fueron los años de pandemia, fue muy grande, y eso no necesariamente, más los que se van sumando por el periodo regular, es muy alto, ¿no? Entonces ahí nosotros queremos ver de qué manera hacemos una regularización de ese proceso. Vamos a indicar también en el proyecto los números respecto de esto, permitiendo, ¿no es cierto?, cierta voluntariedad en los años siguientes, con tal de poder ir como cumpliendo con la cuota anterior de profesores que obligatoriamente tenían que evaluarse, y sumado a eso cierto nivel de voluntariedad. Vemos también bien complejo que existan instituciones que tengan toda la capacidad de repente para poder hacer todos los procesos de implementación. O sea, no solo no están los recursos, por lo que significa, ¿no es cierto?, esto, mientras no esté regulado, pero además de eso, la institucionalidad hoy día actual no sabemos si va a tener la posibilidad de hacer todo este proceso evaluativo. Luego, por último, compartir el informe financiero. Esto implica un menor gasto, dado que los instrumentos de evaluación van a ser se van de alguna manera a unificar. Esto permite un ahorro y se considera un gasto por la medida que va a permitir recalificar también a los docentes que no rindieron las pruebas de conocimiento el año 2015, por lo tanto se genera un nivel de ahorro importante para poder cumplir con ese número de profesores, y el saldo total es de un gasto estimado por año de un poco más de 400 millones de pesos, ¿no? Esto igualmente genera ahorro. Recuerden que el proyecto tiene su informe financiero también. ¿Cuáles son los impactos de este proyecto? Bueno, ahí está, de alguna manera es autoaplicativa, ¿no es cierto?, esta lámina, pero yo reiteraría aquellas ideas que he ido señalando, ¿no?, como revertir la idea de solo la sanción para la expulsión de profesores mal evaluados, que de alguna manera es como la idea que queda siempre, y esta estigmatización muchas veces sobre los profesores, por un proceso formativo que más bien demuestra a un Estado, ¿no es cierto?, acompañando a sus profesores para mejorar las prácticas docentes. Por otro lado, la idea de la eficiencia del recurso, del gasto del recurso público, que es bien importante, y una gestión administrativa mucho más moderna, diríamos, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, del uso de instrumentos digitales. La idea también de igualdad de trato entre los profesores de los distintos sistemas. Esto es parte como de la homologación, para que profesores y profesoras se sientan parte de un sistema educativo completo, donde no haya diferenciación entre profesores del mundo particular subvencionado con aquellos del mundo municipal y de servicios locales. Y por último, y lo que nos parece mucho más esencial, es que esto, al alivianar de alguna manera las condiciones, ¿no es cierto?, de hacer mucho más generando mejores condiciones para el proceso evaluativo, sin duda que contribuye también a la reactivación educativa, que es algo que nosotros estamos buscando. Es decir, los profesores cumplen con su proceso evaluativo, pero su dedicación fundamental es a estar en las salas de clase recuperando los aprendizajes, ¿no es cierto?, de las asignaturas, pero también de la convivencia, que son nuestra principal motivación y motor para el trabajo del año 2023 y siguiente, porque es a lo que estamos hoy día abocados todos y todas en el país. Con eso termino mi intervención, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su exposición, por contarnos acerca de esta iniciativa que ha presentado el gobierno y que, tal como usted lo ha señalado, ha sido objeto de debate durante los últimos años por parte de
distintas administraciones. Diputada Molina, usted me había pedido la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas, algunos que no nos veíamos hacía tiempo, señor ministro, señor subsecretario, a todo el equipo que lo acompaña. Bueno, yo había leído con mucha atención este proyecto. Yo vengo del mundo de los profesores, mi papá profesor, mi mamá profesora, mi hermano profesor, y yo también quería ser profesora, y lo terminé siendo igual. Pero yo quería ser profesora de biología y no me dejaron. Ya, después les cuento. Pero en este mundo tan cercano también a la docencia, yo siempre escuché lo engorroso, lo complicado, lo latoso que era este tema de tener esta doble evaluación que no se entendía, es muy burocrática. Siempre escuché mucho de eso. Entonces, al tener en la mano este proyecto que de alguna manera tiende a poner la evaluación en su justa dimensión, porque ¿para qué evaluamos? O sea, cualquier proceso de planificación, cualquier proceso estratégico debe tener un modelo de evaluación, pero ¿para qué? Hay que tener muy claro para qué estamos evaluando, ¿para seleccionar a cuáles echamos o para mejorar la educación en el país, que es lo que realmente el país necesita? Sabemos que el eje del desarrollo de un país es la educación. Pero hay que estar sano, así que la salud también es importante. Pero yo quería ser muy enfática en que la idea de tener un sistema integrado e integral de evaluación, a mí me parece una puerta de entrada muy sustantiva para mejorar la calidad de la educación. Y yo creo que ese es nuestro norte como país. Me parece súper bueno que se ahorre plata, porque creo que eso es un tema que debemos en todo el sistema público buscar la forma de ser más eficientes, ¿no es cierto?, y de tener el mejor uso de los recursos. Eso yo creo que está como paraguas de todos los que hemos trabajado en el sistema público de salud, de educación, de cualquier cosa. Creo que si bien entiendo que para mí, por lo menos, la evaluación debe ser formativa. Incluso en los estudiantes de medicina, donde yo era profesora, siempre traté de que hice muchas evaluaciones que pudieran abrir el libro, que pudieran revisar ahí mismo todas las cosas, porque no creo en la evaluación de pillar al alumno o de pillar al profesional para demostrar que es malo. Al revés, ¿cómo hago y genero las condiciones para que ese profesional se vaya sintiendo cada vez más bueno y tenga la autoestima alta y sepa que está en algo importante, que su trabajo es significativo, es determinante? Y creo que ahí hay todo un camino por recorrer, pero esto es un paso importante de que haya capacitación, que haya todo este sistema de tutores, por llamarle de alguna manera, de acompañamiento en el aprendizaje, la experiencia. Creo que es un muy buen proyecto. No soy experta, por lo tanto a lo mejor los expertos van a poder desmenuzar un poco más, pero para mí desburocratizar, hacer evaluación formativa, tener un sistema integrado que sea equitativo para todos los actores que están involucrados, y que apoye la retención, porque esa es la otra. Nos falta, ¿no es cierto?, docentes en los colegios. Por suerte este año aumentó la matrícula para profesores, lo cual eso ya también es muy estimulante, pero falta mucho. Yo creo que este país no valora a los profesores y a las profesoras. Creo que tenemos que trabajar eso también, y para eso hay que acompañar, hay que capacitar, hay que evaluar, hay que mejorar. Así que yo estoy muy contenta con este proyecto. Me parece que es un paso importante en la mejoría de la educación en Chile, y manifiesto que estoy contenta con este proyecto. Muchas gracias, diputada Molina. Ministro, antes de dar la palabra a las diputadas que también han solicitado la palabra, podemos tener acceso a la presentación, ¿cierto? Ya. Estamos esperando que la sociabilizaran, que algunos parlamentarios la estaban pidiendo por interno. Diputada Plasencia. Y después la diputada Schneider. Gracias, presidente.
Muchas gracias, ministro, por esta exposición. La verdad es que yo creo que en términos generales y los principios que refleja, yo creo que es parte de una de las deudas que existía con el magisterio. Una de las demandas de hace muchos años, desde que se instaló el sistema de evaluación docente y la posterior carrera profesional, es que no podía existir esta dualidad, esta desigualdad y además respecto de un sistema de evaluación que no refleja la realidad que viven los y las docentes en las escuelas. Para mí, a mí me refleja muy bien lo que dice la diputada Molina, pero sobre todo quiero plantear que cuando uno ve que los procesos de evaluación son punitivos y no son parte del proceso de aprendizaje, estamos en un error pedagógico de base. En la formación docente fundamental es irreemplazable el tener buenas escuelas de pedagogía, que yo creo que también ahí hay un tema importante que discutir, pero una vez egresado, egresada esa maestra, el aula es quien da el oficio. Se aprende a ser docente en la práctica pedagógica. Y eso es indiscutido. Yo creo que una de las cosas que debe reflejar el proceso de carrera profesional es justamente esa acumulación de experiencia colaborativa que da el hecho de estar inserto en una comunidad escolar. No es lo mismo ingresar a un colegio rural, por ejemplo, que a un colegio en la región metropolitana, ¿no? En el centro de Santiago, no es lo mismo. Y esos aprendizajes también debiera reflejarlos la carrera profesional, por ejemplo. Todo lo que significa la formación que van teniendo los docentes a lo largo de su vida profesional. Yo creo que, sí, no tengo los datos frescos, pero hace algunos años vi las estadísticas y a nivel latinoamericano probablemente los docentes chilenos son de los que más posgrados realizan en Latinoamérica. Y eso debiera también tener un valor porque ese proceso de formación, que muchas veces es pagado de su propio bolsillo, que ni siquiera es parte de los procesos de formación que los sostenedores realizan, ese proceso también los docentes lo reflejan, o la aspiración es entregarlo, ¿no?, como experiencia en el aula. Y así otras cosas. Yo creo que va en la dirección correcta, creo que es una demanda que no está resuelta, creo que va a ser importantísimo también que esta discusión se dé con los gremios, que se dé con las federaciones de sindicatos, de colegios particulares subvencionados también. Creo que es importante involucrar a quienes son parte de este sistema, quienes lo viven y que ven, por supuesto, también las deficiencias que han tenido hasta ahora. Yo felicito esta iniciativa y también quisiera preguntar si es que existe, ministro, a través de su intermedio presidente, al ministro, si existe alguna intención, que claro, esto es una presentación general, pero si existe alguna bajada más concreta para poder modificar el instrumento en buena parte. Creo que es importante también que no solo exista un sistema de evaluación, sino que el instrumento realmente no tenga que sacar a los docentes de su labor, sino que esté inserto dentro de lo que es la labor profesional que realizan cotidianamente. Que eso no signifique una carga de trabajo adicional, sino que sea parte de su trabajo. Yo creo que eso es importante. Entonces, una modificación al instrumento que refleje la realidad, que se pueda reconocer de mejor manera la formación, la experiencia, el trabajo colaborativo, como decía. Entonces, me quedo ahí por ahora, presidente. Creo que va a ser una bonita discusión. Por acá toda la disposición también a poder realizar a lo mejor encuentros, audiencias con docentes, de distintas comunas del país, con los gremios. Yo creo que ahí podemos ser facilitadores, facilitadoras de ese trabajo. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputada Schneider.
Gracias, presidente. Aprovecho también de saludar a las y los colegas que no nos habíamos visto, y también al ministro, al subsecretario y sus equipos que lo acompañan. Yo quería sumarme al tenor de las palabras de la diputada Molina y de la diputada Plasencia. Yo también saludo profundamente este proyecto que es parte de una demanda histórica, efectivamente, de las y los profesores en nuestro país, y que yo creo que también hoy, y me parece que lo decía el ministro, ante los desafíos que tenemos con la reactivación educativa, sumarle más agobio, sumarle más carga a las escuelas en vez de pensar una evaluación o procesos que fortalezcan la labor de la escuela, creo que van totalmente a la línea contraria de lo que queremos hacer. Y ahí yo me sumo mucho a las palabras de la diputada Plasencia. Lo importante es que la evaluación y que este sistema sea parte del proceso de aprendizaje y del proceso educativo, y del proceso también de fortalecimiento de la educación chilena. Yo creo que es evidente, y yo creo que aquí lo hemos escuchado también anteriormente en la comisión, que efectivamente hay una disparidad en las evaluaciones, en el sentido de que eso también abre paso a arbitrariedades. Hoy día yo creo que el doble instrumento no solamente es poco eficiente y genera agobios, sino que muy por el contrario, creo que probablemente está generando problemas más que soluciones. Yo quería hacerle algunas preguntas al ministro, sin antes hacer un comentario también para la comisión. Creo que nosotras y nosotros, quienes que estamos en esta comisión representando a la ciudadanía en este espacio que discutimos en educación, también tenemos que tener una responsabilidad en el debate, en tanto el rol que cumplimos. Creo que a veces se banaliza cuál es el rol de las evaluaciones y caemos en la lógica del ranking, ¿no? Y del sobre-rankear las cosas, como si ordenar los puntajes de menor a mayor nos permitiera en serio entender la riqueza o lo que ocurre en una escuela. Creo que también nosotras y nosotros tenemos que aportar a que en este debate, que va a ser público también, porque la evaluación docente es un tema público, a que entendamos que lamentablemente en Chile en algún momento se entendió que estos rankings era sinónimo de calidad o sinónimo de un colegio mejor o peor. Pero realmente creo que ahí se pierde la profundidad del proceso educativo y la dificultad también de generar regulación, evaluación, medición para la educación en un país. Así que creo que también tenemos que contribuir en no banalizar este debate y decir como este profesor es malo y por lo tanto tiene que salir para siempre, que es un poco lo que decía el ministro. Las evaluaciones no pueden ser para enriquecer, o sea, para solamente sancionar, sino para enriquecer los procesos. Y yo creo que esto también se dio cuando discutimos respecto a el cierre o no de los colegios por la evaluación, ¿no? Creo que tenemos que entender que hoy día, si tenemos malos resultados en la educación chilena, no es nuevo de partida. La educación chilena de los 90 que no marca los resultados que se esperaban con todos los recursos que se invierten. Entonces, un llamado que también como diputadas y diputados aportemos a darle altura y profundidad al debate de la evaluación docente y en general estos debates. Lo que yo quería preguntarle al ministro eran dos cosas, por su intermedio, presidente, por supuesto. En la presentación me parece que en algún momento señalaba respecto a la posibilidad de la evaluación por parte de sostenedores. Y cómo eso, tengo la duda de cómo eso dialoga con la necesidad de la unificación y no abre más subsistemas, en el sentido de que me preocupa que esté bien delimitado el rol que pueden jugar los sostenedores en esto, que sin duda creo que pueden jugar un rol de colaboración, pero creo que el eje rector efectivamente viene desde el objetivo del proyecto, que es que sea una cuestión rectora desde el Ministerio de Educación, desde el Estado, digamos. Y quería preguntar también más en profundidad sobre el rol de las tutorías de la red de maestros para maestros, que me parece que es el nombre. Entender un poco más ese rol, porque creo que es una de las partes más relevantes para este proceso y que hace carne efectivamente esta idea de un sistema que fomente la colaboración y no la competencia. Y solo a modo de comentario de eso, si es que lo han pensado también para su aplicación, vincularlo con la estructura más comillas territorial del ministerio. Yo creo que eso es algo de las cuestiones que también puede enriquecer este proceso de acompañamiento, es efectivamente tener un despliegue pensado con las Ceremis, con los enclaves territoriales que tienen las Ceremis con la escuela, porque creo que de los principales desafíos que a mí al menos me ha tocado ver en mi rol como diputada en un año, lo digo con humildad, es que efectivamente falta como ese vínculo quizás territorial de las escuelas con el Ministerio de Educación y todo esto que estamos conversando. Esas son las preguntas, y también saludo profundamente este proyecto. Creo que es un gran acierto del Ministerio de Educación que lo estemos discutiendo y va a ser bastante bien recibido por las comunidades educativas también. Así que cuenten con todo el apoyo también por mi parte para su difusión, para su debate y para enriquecerlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. Diputado Borges. Gracias, presidente.
saludar a todas las colegas y todos los parlamentarios que estamos aquí en esta comisión. Qué bueno volver a verlos. Extrañé, pero por su intermedio, presidente, saludar al ministro, al subsecretario y a todas las autoridades de educación que están en esta mesa. Quiero hablar, presidente, y decirle al ministro que sentí que nosotros tenemos un rol acá, como diputado, y sentí que con la diputada Viviana Delgado usted no fue diferente. Yo sé que él respondió, pero entendí que la respuesta, usted es profesor. Diputado, Sí. perdón que lo interrumpa, pero el punto que está haciendo usted puede hacerlo una vez que termine el debate que estamos sosteniendo, ¿no? Como usted diga, presidente. Ningún problema en Ahora eso. voy a hablar del punto de la evaluación. Por favor. Sí. Pero también tenemos un rol, presidente, y usted lo sabe. Sí, diputado, pero a mí me Entonces, corresponde ordenar el debate y estamos debatiendo el proyecto que se está viendo en tabla el día de hoy. Mire, ministro, profesor, cuando votamos esta ley al inicio de este periodo, los que más alegaron por la votación que hubo en la evaluación fueron los mismos profesores. Entonces yo de verdad que quisiera ser bien clarito con usted para que cuando usted nos presenta esto, lo primero que donde tenemos que tener la mayor responsabilidad de la presentación es en los mismos profesores a nivel nacional. Porque esta ley que nosotros la vimos en su momento, ¿no es cierto? Aquí se votó en contra de la evaluación, pasó al Senado y después se votó a favor. Y los que más, por redes sociales, por WhatsApp, me dijeron cosas a mí como diputado de esta comisión, fueron los mismos profesores, por el tema de la evaluación. Entonces, los que tienen que tener claro cómo va a ser el funcionamiento son los profesores, porque también sentí que había desconocimiento. Unos creían que no había que evaluar, otros creían que la evaluación si tenían buena evaluación no los favorecía, otros creían que podían perder su trabajo. Entonces, lo primero que quiero plantear, y en este sentido, por su intermedio, presidente, es esa relación. Mire, ministro, usted profesor, lo más probable es que Diputado, tiene mucho para estudio. referirse a una autoridad de gobierno tiene que hacerlo por intermedio del presidente. Por su intermedio, presidente. Yo tengo cuarto medio. Y he estado en esta comisión tratando de aprender todo lo que tiene que ver con educación. Y he sido muy colaborativo con la comisión. Muy colaborativo. Pero siento que una persona que hoy día sale con cuarto medio de mi isla de Chiloé o de la provincia de Palena no va a tener las mismas posibilidades que tuve yo de hoy día estar en esta mesa. Entonces, mire, por su intermedio, presidente, estimado ministro y profesor, allá en Chiloé no es lo mismo que usted ve acá. Y el subsecretario que fue para allá fue el señor Cataldo, a mi región, y se lo valoro, porque hay que estar en terreno, hay que ir a las islas, 40 islas habitadas, hay que ser profesor allá, hay que tratar de evaluar a la gente allá. Y yo en todos los trabajos que he tenido he estado en constante evaluación, y los diputados estamos en constante evaluación. Es más, el diputado que no haga bien su trabajo, lo más probable es que va a dejar de ser diputado. Entonces, lo que quiero decir aquí es que también, como se está viendo la evaluación, estoy en evaluación de seguir en esta comisión. Porque todo lo que he hecho, por su intermedio, presidente, parece que no ha valido mucho Diputado, la pena por la gente que está allá en Chiloé. Gracias, sí, presidente. diputado, disculpe, y ojalá que las intervenciones, más aún cuando están expresamente marcadas los puntos en tabla de cada comisión, se refieran al debate que estamos sosteniendo. Entonces, le pido disculpas por haberlo interrumpido, pero hay cuestiones de protocolo que todos y todas las integrantes de esta comisión debemos respetar. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar al subsecretario y al ministro. Solamente me gustaría plantear una duda que quizás puede sonar muy reiterativo o también queriendo puntualizar respecto a la duda que planteó la diputada Schneider por su intermedio.
que tiene que ver con los alcances del sistema general, un sistema único general que también permite las particularidades de los sostenedores. Creo que eso también nos puede permitir clarificar esas dudas, entendiendo que va a venir el momento en que nosotros y nosotras estemos discutiendo, estemos también indicando y al menos también dejar muy claro cuáles van a ser los parámetros del sistema general y también de las particularidades, que también nos permite que al menos esta herramienta sea perfeccionada, pero también con los intereses de poder homologar de la mejor manera el sistema. Respecto a otras dudas, o más que duda, una apreciación, tiene que ver también con lo que planteaba la diputada Plasencia, que creo que este es un buen punto de partida de hablar de la homologación, pero creo que también parte del compromiso, y lo decía el diputado Borges, que nosotros también tenemos constantes llamados, constante vínculo con los territorios, tiene que ver con hoy día cómo existe también una opinión sobre los instrumentos de evaluación. Y creo que desde ahí creo que sería importante abrir esto como un punto de partida, pero también que nosotros como Comisión de Educación pudiésemos tomar algunos de esos compromisos quizás para más adelante, no hacerlo en este proyecto en particular, entendiendo que una de las cuestiones más importantes al menos es poder avanzar en homologar, pero ver también de cómo vamos modificando el instrumento, porque no tan solo hoy día la evaluación docente es la que tiene críticas, sino que también la carrera, y creo que desde ahí es importante al menos como comisión no hagamos cargo de aquello. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Serrano. ¿Algún otro diputado? Diputado Schubert. Bien, muchas gracias, señor presidente. Esto es una presentación general, ya tendremos el texto para poder analizar en detalle cómo se materializa lo planteado en esta exposición, la que agradezco. Y tengo dos preguntas. Una, para precisar y ver si entendí bien, este sistema de evaluación, al igual que el actual, permite también en último caso la salida de un profesor que a lo largo de algún tiempo no ha logrado mejorar o subir, ¿no es cierto?, en esta forma de evaluación que se ha establecido desde inicial, ¿no es cierto?, hasta experto. Entendí que sí era, por favor, si se puede confirmar. Y la segunda pregunta tiene que ver con parte importante del proyecto que dice relación con los maestros, ¿verdad?, y con esta mentoría que se entiende y que estaría siendo reforzada y corrigiendo algunos errores o vicios que hoy día no permiten un mejor desempeño, como el tema que dice usted, ministro, de los por intermedio de usted, señor presidente, de las horas, el tope de las horas y todo eso. Si bien es cierto, hoy día en toda profesión, a diferencia tal vez de lo que ocurría años atrás, todos tenemos que irnos perfeccionando en nuestra profesión. El conocimiento se va añejando de alguna forma y tenemos que actualizarlo. Y es estar perfeccionándose. Pero aquí tenemos una mentoría de profesores que ya son profesionales. Y el Estado con sus recursos hace estas mentorías que funcionan muy bien, pero en el fondo se encarga de a un profesional que está en un rango inicial de hacerlo avanzar como para que pueda insertarse en el sistema y funcionar bien. Entonces me lleva a la pregunta, ¿tenemos entonces un problema con las escuelas? Las escuelas de formación de nuestros profesores no están entregando a profesores con el nivel suficiente como para que ellos se inserten en el sistema, como hace hoy día un arquitecto que sale de la escuela de arquitectura, ingresa, al principio obviamente es un potrillo, ¿verdad?, tiene que ir aprendiendo, pero no tiene que venir un mentor a ver cómo lo está realizando, y luego con el tiempo va a tener que actualizar su conocimiento y hacer un diplomado, más estudio, etcétera. Pero aquí aparentemente es algo distinto. Entonces, si es esa la realidad, ¿no tendríamos que poner también un acento en las universidades que están formando a los profesores y cómo mejoramos ahí para que los profesores salgan a un nivel tal vez un poco más parejo entre distintas escuelas y un mejor nivel, sin perjuicio de que por supuesto va a haber casos extraordinarios, pero el costo para el Estado probablemente va a ser menor cuando la mentoría va a ser de casos excepcionales y no de una aparentemente casi regla general, según lo que estoy entendiendo? No sé si se explica la pregunta. Bien, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schubert. Antes de darle la palabra al ministro y considerando de que, según lo que me decía nuestra secretaria, tenemos que terminar 10 para las 5, dado que tenemos sesión especial. Así que muy brevemente, ministro, y también en realidad en la misma línea del diputado Schubert, algunas de las cosas que creo son motivo de consideración dentro de esta presentación. Yo creo, en primer lugar, que es un proyecto muy valorable, principalmente por los aspectos que el ministro ha señalado en su presentación, en relación a que esto va a permitir desburocratizar los procesos de evaluación que se llevan adelante. En segundo lugar, porque se respeta y se expresa con claridad
algunos principios que yo creo que acá todos debiésemos o hemos dicho compartir, ¿no? El que las evaluaciones son importantes, ¿no? Que todos los docentes y las docentes van a ser evaluados con esta modificación, van a seguir siendo evaluados. Y que finalmente lo que se busca es terminar con un alto grado de burocratización traducida en tiempo, traducida también en recursos, para, entre otras cosas, poner acento en cuestiones que a mí me parecen sustanciales. Lo hemos conversado en esta comisión, ministro, subsecretario, en relación, por ejemplo, al déficit de docentes que se va a producir en nuestro país. Yo soy de la región de Atacama, al menos hay una proyección ahí que para el 2025, más de un 40% va a ser el porcentaje de déficit de profesores que vamos a tener en la región. Y yo creo que el país, yo creo que el sistema educativo en general debe prepararse para esa situación. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, acá aparecen otros temas también. Yo sé que hay resistencias, por ejemplo, del colegio de profesores en relación a aquellos profesionales que realizan docencia, ¿no? El diputado Schubert ha mencionado otra arista que tiene que ver con la formación de profesores. A mí se me viene a la cabeza también una situación que se dio en la provincia del Huasco hace 2 o 3 años atrás en relación a profesores mal evaluados que terminaron saliendo del sistema. Después esa situación se rectificó. Entonces uno también pone el acento en estos aspectos que tienen relación con, tal como lo decía la presentación, fortalecer las redes de apoyo y colaboración con esta red de maestros. La misma pregunta que hacía Emilia, ¿no? A mí me parece que esa dimensión es tremendamente importante en orden a no ver en este sistema evaluativo futuro la posibilidad finalmente de seguir castigando a quienes son mal evaluados. Yo creo que ese es un principio que todos debemos defender en el marco del déficit de profesores del cual estamos hablando. Y lo último, yo comparto lo que decía el diputado Barría en relación a la importancia finalmente de que acá también se trabaje más adelante esta dimensión que tiene que ver con la formación de directores, ¿no? Si uno revisa los sostenedores y los concursos que se realizan en regiones, ya sea a través de los servicios locales de los municipios, si hay algo escaso, sobre todo en las comunas populares y en las regiones postergadas y populares también, son directores y directoras. Y los especialistas, los profesores, saben más bien que nadie que un liderazgo al interior de una comunidad educativa es tremendamente importante para el funcionamiento de una comunidad. Por lo tanto, a mí me parece que, claro, este tema del fin a la doble evaluación, a estas lógicas que hoy día existen, nos llevan a otros temas, sin lugar a dudas. Yo no me quiero, digamos, escapar, digamos, del debate que tenemos que llevar adelante, pero sí me parece importante, ministro, subsecretario, hacer mención a esto. El rol del CPIP en esto, creo yo, va a ser importante, tremendamente importante, por este acompañamiento que van a tener también los profesores que a lo mejor no reciben una buena evaluación, pero sin lugar a duda es una iniciativa que es muy valiosa y que yo espero que se dé, ministro, subsecretario, en el mismo ánimo de lo que se ha llevado adelante en las últimas tramitaciones de proyecto. Respaldos bien transversales, temas que nos convocan a todos y que ojalá esto sea tramitado lo más pronto posible. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, varias reflexiones que surgen a través de sus preguntas. Quizás voy a partir más bien a la inversa, ¿no? En orden de las intervenciones. En primer lugar, agradecer su intervención, diputado Schubert, porque yo creo que hay su pregunta, de alguna manera una reflexión que nos permite entender que esto es multidimensional, ¿no? Las escuelas de pedagogía efectivamente tienen sus propios procesos, ¿no?, de actualización, y eso están dados a través, ¿no es cierto?, de los sistemas de acreditación, pero también por las distintas iniciativas que hoy día están siendo coordinadas, por ejemplo, por la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, quien en el marco de la mesa del déficit docente, donde también está, ¿no es cierto?, liderado el subsecretario, la directora del CPIP, tienen como obligación, así al menos yo lo he instruido, de entregarnos un conjunto de respuestas respecto de qué vamos a hacer con el déficit docente. Ahora, yo creo que nos vino algo como de aire a propósito del aumento de las postulaciones en las pedagogías, como que nos sentimos un poquitito más tranquilos, pero eso no significa que haya que quedarse dormido en los laureles. Necesitamos hoy día una serie de iniciativas que nos permitan poder observar, por ejemplo, qué pasa con la beca de vocación de profesor, que se dejó de utilizar, qué pasa también con las acreditaciones, con las carreras de pedagogía. Yo creo que hemos tenido un avance, especialmente, por ejemplo, cuando uno considera los procesos formativos de hace 20 años atrás con los de hoy día.
en donde, por ejemplo, las prácticas docentes parten en el primer semestre. Yo estudié hace 25 años y la práctica era solo el final, ¿no? La práctica profesional. Hoy día hay una vinculación mucho más directa con el terreno de inmediato, ¿no? Los jóvenes están saliendo el primer año ya a hacer su primera práctica, la segunda, y a veces trabajando ya en el tercer año con un poco más de espacio. Yo creo que hay harto del proceso propio de, ¿cierto?, la formación docente. Ahora, lo que sí tenemos que ser capaces de rescatar, y yo creo que en eso tenemos bastante evidencia, a propósito de la red de maestros, del proceso de mentoría y del trabajo que se hace desde la colaboración, es que no hay investigación ninguna, ¿no? Esto no tiene ideología de alguna manera, ¿no? En la investigación en particular, si yo miro autores de diverso tipo, de distintos sistemas educativos, de los demás allá, los demás acá, todos señalan de alguna manera que la pedagogía o el ejercicio de la profesión docente tiene una construcción epistémica, es decir, el conocimiento docente se construye en el hacer. Es decir, es de las pocas profesiones que tiene ese componente de oficio, ¿no? Por eso que existían las escuelas normales y que no eran universitarias. La formación de las escuelas normales, que en muchos países de Latinoamérica aún subsisten, ¿no?, tienen relación con eso. Hay un componente que está asociado al hacer, es decir, uno se hace buen profesor en el terreno, no cuando sale de la universidad, ¿no?, que es distinto a otras carreras que están más asociadas a la técnica propiamente tal. Y en eso nosotros vemos una gran oportunidad, no porque los equipos directivos no tengan la obligación, dentro de las obligaciones que hay, a propósito, ¿no es cierto?, de los estándares indicativos, ¿no es cierto?, de la calidad y en su eje número 1 el liderazgo, a propósito, ¿no es cierto?, del plan de mejoramiento educativo, que es un instrumento de planificación estratégica que utiliza el sistema educativo chileno, se señala que una de las tareas es el desarrollo profesional docente, es decir, es una obligación de los directores escolares tomar a sus profesores y convertirlos en mejores profesores al final de un año. Para eso tienen todo el proceso. Ahí están las horas asignadas, ¿no es cierto?, para la reflexión pedagógica o el consejo de profesores. Ahí están, ¿no es cierto?, los recursos de la SEP que deberían invertirse en formación docente, identificando, ¿no es cierto?, buenas fuentes de aprendizaje, que son, ahí está el registro ATE, que estamos tratando de que mejore para tener mejor calidad del servicio que se ofrece desde la asistencia técnica. Pero hay una responsabilidad de todos, ¿no es cierto?, de mejorar ese proceso que se da, como digo yo, en el terreno. Recojo a partir de esto también la intervención por su intermedio de la diputada Schneider respecto de cómo se hace la vinculación más territorial. Efectivamente, nosotros creemos que el sistema de supervisión escolar, o los UATP en el caso de los servicios locales de educación pública, o los coordinadores pedagógicos, jefes de UTP del mundo particular sancionado, tienen una tarea importante en la formación de los docentes, ¿no? Esa formación in situ que se da hoy día con la asignación de tiempos lectivos y no lectivos debería permitirse, ¿no es cierto?, que los profesores tuvieran más espacio para precisamente la reflexión pedagógica. Revisar sus prácticas, observación entre pares, grabar las clases. O sea, hoy día hay miles de técnicas, ¿no?, que tienen posibilidades absolutas porque están distribuidas, están socializadas a través de la página del mismo del CPIP, de los procesos formativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna manera nosotros hemos dicho siempre, generar los espacios necesarios para que los profesores se ocupen de lo que se tienen que ocupar. Nosotros hemos pedido hoy día que solo el plan de mejoramiento educativo sea el único gran instrumento de planificación estratégica. Hemos dicho a todos los directores y directoras del país que no llenen 7 planes para sobrecarga burocrática, sino que uno solo donde se concentre toda la acción. Y ojalá un par de objetivos estratégicos y un par de acciones centralizadas, porque necesitamos que todo el mundo esté concentrado en lo esencial, que es mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, ahí vemos que es importante. Ahora, sobre el rol de los sostenedores y la evaluación, yo me refiero más bien a... hay iniciativas que son más bien particulares, por decirlo así, ¿no?, de algunos sostenedores. Ahí hay municipales de todo tipo que tienen procesos evaluativos paralelos. No sé si se entiende esto. Por ejemplo, observación de clase. Ya, eso es una práctica muy común, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no? Se elabora y sobre eso se entrega un informe al final del semestre. Los directores intentan ver al menos 2 o 3 clases durante el año de todos los profesores, las escuelas más grandes, y al final entregan un reporte. Eso también es proceso evaluativo, es más bien formativo. Entonces, la idea es que se combinen también esos procesos. Existe libertad, que nadie diga que solo la evaluación que impone el Estado, sino que también la de los propios establecimientos para la toma de decisiones, para, ¿no es cierto?, la mejora de los procesos. Entonces, creemos que ahí hay mucho espacio para, a partir del mejoramiento de lo que tenemos hoy día y creación de este sistema único de evaluación, que se permita precisamente hacer esa reflexión. Y recogiendo también algo que señalaba el diputado Borque, creemos que es bien esencial lo que dice usted, porque, y en esto yo quiero hacer una aclaración que espero que se entienda bien. Nosotros tenemos ya consensos a nivel país, y uno de ellos es que las evaluaciones son importantes, ¿no?
Y yo quiero aprovechar este momento para decir, ¿no?, que bien de no levantar caricaturas. Cuando yo he hablado por ejemplo, de las evaluaciones a gran escala como el CIMSS, he dicho no que las evaluaciones se acaben, sino más bien que su uso, las categorizaciones, no vayan en contra de lo que estamos buscando, que es la mejora de la calidad. Porque cuando establecemos categorizaciones y rankings nos equivocamos. Aquí digo lo mismo, la evaluación docente es un mínimo alcanzado ya en este país. Esta discusión ya la dimos. No la vamos a volver a dar y en eso yo no me pierdo, y si de alguna manera se lo he dicho también al presidente del Colegio de Profesores, no hay hoy día una discusión respecto de devolvernos en esto. La evaluación docente o la evaluación de los profesionales es un gran acierto de todas las carreras, ¿no? Todos estamos sometidos permanentemente a evaluaciones y en eso nosotros tenemos dos visiones. La evaluación docente. Lo que creemos es que hay que ajustar esta, ¿no?, que son dos distintas. Y va a ser difícil, ¿no? Y cada uno aquí tendrá que jugar su rol, porque obviamente ustedes tienen profesores en sus distritos y sería importante, ¿no es cierto?, que también ustedes con total claridad dijeran cuál es la opinión que tienen respecto a eso y lo que nosotros vamos a decidir, y obviamente que vamos a trabajar con los profesores y profesores, les vamos a decir cuál es el enfoque que esto tiene. Pero la discusión sobre si debemos evaluarnos o no evaluarnos los profesores, esa discusión el país ya la hizo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser capaces de poder tener ya esos mínimos aceptados, ¿no?, que son como mínimos comunes que ya nos permiten a nosotros decir que esto sí permite la mejora, ¿no? Los procesos sancionatorios están establecidos por su intermedio, presidente diputado Schubert, porque se incorpora, ¿no es cierto?, la sanción respecto de estos profesores que de alguna manera acumulan un nivel de evaluación. Lo que pasa es que aquí la evaluación es cada 4 años, porque así lo establece la carrera docente, distinto, ¿no es cierto?, a la obligatoriedad de rendir una evaluación al año siguiente, como lo hacía, ¿no es cierto?, la evaluación docente del año 2004. Lo único que cambia es la temporalidad, pero siempre en el factor formativo nos va a permitir hacer la mejora. Entonces yo diría que este es un buen proyecto, ya lo van a conocer, probablemente vamos a tener tiempo de discutirlo, súper disponible también, especialmente el subsecretario, la directora del CFIP, de poder concurrir a distintas reuniones con los gremios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya un ejercicio prelegislativo que se ha ido haciendo, ellos conocen muchas veces los profesores y profesoras ya lo que estamos planteando, nosotros vamos a difundir también el proyecto y creemos que es un buen proyecto sobre lo que hoy día ya existe, ¿no? La discusión sobre el instrumento sabemos que también va a ser una exigencia que probablemente se nos va a hacer, quizás no estamos en el momento de hacer esa discusión sobre el instrumento en particular, pero estamos abiertos igual también a hacer esas adecuaciones, con tal de que esto salga rápido, con tal de que podamos decirle al país rápidamente, entregarle certeza, ojalá antes de que termine el semestre, y decirle, bueno, esto es lo que vamos a contar para los próximos años y los procesos evaluativos, si se acepta, ¿no es cierto?, el calendario de modificación y adaptación, poder hacerlo. Presidente, si me permite solo 2 cosas, ¿no?, que es súper importante, que yo creo que está. Voy a, en primer lugar, decirles que nosotros en la ley de presupuesto teníamos una obligación de establecer una comisión de trabajo, ¿no es cierto?, sobre gratuidad y violencia. Han sido invitados por la subsecretaria Verónica Figueroa de Educación Superior a cada uno de sus asesores, a cada uno de ustedes, perdón, para nombrar un asesor que participe de esta discusión, dado que tenemos que tener algunas reuniones en las próximas semanas y además de eso entregar un informe a fin de mes a la Cámara y al Senado. Obviamente que durante el mes de febrero, ¿no es cierto?, no pudimos hacerlo, dado que estaban, ¿no es cierto?, ustedes en periodo de receso y nosotros probablemente dedicados a atender, ¿no es cierto?, la emergencia de los incendios, ¿no? Eso es bien importante, entonces, para que ustedes puedan contestarle por su intermedio, presidente, pedirle que respondan los diputados y diputadas a la subsecretaria Verónica Figueroa de Educación Superior para establecer esa comisión de trabajo que tiene que entregar un informe. Y por otro lado, también hacer una aclaración que me parece importante, y es que a la fecha han sido asignados a través del proceso de licitación por la directora nacional de JUNAEV todos los oferentes para el servicio de alimentación. Por lo tanto, hoy día en el país no hay nadie, no hay ningún establecimiento que no tenga asignado una empresa que entregue el servicio de alimentación. Esto es súper importante porque yo he oído, ¿no es cierto?, algunas voces diciendo que efectivamente esto no había pasado, a pesar de que algunos agoreros planteaban de que esto no iba a lograr resolverse. Sí se resolvió y hoy día hemos llegado a tiempo con el servicio educativo y además con el inicio del año escolar en las zonas afectadas por los incendios. Así que creemos que es una muy buena noticia por la que hay que alegrarse transversalmente respecto de que estamos llegando con el servicio educativo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Yo voy a solicitarle al conjunto de parlamentarios y parlamentarias de esta comisión que nos envíen vía correo electrónico si es que tienen sugerencias de invitados para la tramitación de este proyecto. Vamos a intentar que sea una tramitación, ojalá, lo más rápida posible para efectos de que esta siga su avance. Creemos que es un tema importante. Ministro, subsecretario,
Así que solamente les dejo esa tarea a quienes son parte de la comisión para que exista este espíritu democrático de que todos puedan solicitar invitados e invitadas en la participación de este proyecto. Sin otro... Sí, diputada, lo que pasa es que estamos en la hora y tenemos que terminar la sesión porque... Está bien, diputada. Está bien, diputada, pero a mí me corresponde como presidente de esta comisión, tal como se lo señalé al diputado Borque, regular el funcionamiento de este espacio. Así que nosotros dimos un espacio para que usted planteara sus temas al inicio de la sesión y esta, por reglamento y además porque tenemos que iniciar la sesión de la sesión especial convocada, tenemos que terminarla. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.